53 minutos. Antes del corte, yo le preguntaba al doc Giorgio Agostini ¿qué tanto se ve afectado el cerebro de un niño, un cerebro infanto-juvenil, frente a los factores externos, ¿no? Frente a la violencia, por ejemplo? Por supuesto. Tenemos esto primero, que el cerebro probablemente se desarrolla y empieza a madurar y termina alrededor de los 40 años. Entonces, la primera infancia y la segunda infancia está todavía en pleno desarrollo y ahí como que inclusive algunas facultades no están totalmente desarrolladas y podemos entender por qué muchos jóvenes van a estas marchas y muchas veces sin un fundamento real. Ahí cuando uno le pregunta un poco más, no sabe mucho qué decir tampoco, salvo excepciones. La segunda cosa que está demostrado desde el punto de vista genético, que cuando el niño nace con un temperamento, parece una disposición a cómo va a responder afectivamente en un momento determinado, y eso es una base genética. Después, el medio ambiente está muy demostrado ya, que es lo que constituye pues, el carácter y posteriormente la experiencia de la personalidad, depende del medio ambiente, primero la familia, el colegio, el entorno, el barrio, depende de muchos factores que tú señalaste con toda certeza, Graciela, que toda la cosa psicosocial que hay ahí. Entonces, ¿qué ocurre a su vez? Que aparecen cosas, digamos, predisposiciones genéticas que pueden haber en un momento determinado, se van a potenciar o van a aparecer de acuerdo al medio ambiente, ya sea que ese gen se exprese o bien que se pueda inhibir de acuerdo justamente a lo que está pasando a su alrededor. Por eso que la conducta social es muy importante y la conducta familiar es muy importante también. Entonces, ¿qué es lo que sabemos también a su vez? Lo que yo señalaba, que un niño que ha sido abusado psicológicamente, que ha sido violentado o abusado sexualmente, a mí me toca atender, estoy impresionado, la cantidad de mujeres ya adultas, 20, 40 años, que recién me confiesan a mí, soy el único en Chile que sabe que han sido abusadas por un tío, por un abuelo, qué sé yo. Porque me toca una vergüenza. Infancia. Sí, claro. Que se lo guardan toda su vida. Sí, me costó, sí, bueno. Entonces, ¿qué te digo? Todas esas cosas hace que en un momento determinado realmente la salud, tanto mental, va a estar afectada porque aquí se impregna algo en términos psicológicos. Muchas cosas, ¿qué es lo que pasa a la persona? Lo bloquea y le queda más a nivel inconsciente y resulta que en algún minuto eso se va a manifestar con conducta inadecuada, se va a manifestar de una u otra manera, o bien otras cosas que si aprendió a resolver los conflictos violenta y agresivamente, va a aprender que la forma de resolver los conflictos son de ese modo. Y ahí lo podemos ver en los colegios, ¿cierto? Que se tiran, pero las niñitas hacen un montón de daño, de alguna manera algo han aprendido. Y no solamente eso, también los medios, ¿cierto? La publicidad, la propaganda, a veces que muestra cosas violentas, y sobre todo las películas, porque vamos a decir, y los juegos, ¿no es cierto?, que tienen son de una violencia tremenda. Entonces hay un aprendizaje a resolver los problemas a nivel violento en ese sentido. Vania, un niño que recibe gritos y golpes, ¿está predispuesto a padecer enfermedades mentales en su adultez? ¿O no están así? O sea, estos impactos de violencia o traumáticos, o sea, evidentemente afectan, como estábamos conversando, el desarrollo cerebral, pero también viendo el vaso medio lleno, como decía Graciela, también esta plasticidad cerebral, si la utilizamos a favor, que sería el tema de un buen tratamiento con una psicoterapia, nos podría entonces ayudar a revertir esa predisposición que podía ser hacia repetir, por ejemplo, una experiencia traumática siendo violento a su vez con sus propios hijos o reproducir esta violencia. Si yo y ahí puedo lo que tú dices, que psicoterapia poca la que hay en ese minuto de disposición. Absolutamente. En ese minuto. Pero antes hay una cosa que yo creo que es re importante que la gente sepa en sus casas. Hay un estudio que tú debes conocer, igual que yo, más de 1.200, 1.300 niños seguidos en Nueva Zelanda, en Dunedin, Absalón Caspí, ¿no es cierto?, un estudio extraordinario, lograron determinar cuáles de esa corte de más de 1.200 niños habían estado expuestos a violencias de este tipo. Y mostraron lo que todo el mundo sabe y que la gente en sus casas probablemente no sabe. Los expertos, los especialistas sabemos. La mayoría de los niños expuestos a trauma, violencia física, sexual, no se enferma, no desarrolla cuadros depresivos ni conducta suicida. El trauma por sí solo no basta. Solo un 20-30%, que es un número grande igual, pero es 20-30% de los niños expuestos a estas situaciones desarrolla problemas de inestabilidad emocional, suicidio, bla, bla, bla. La gracia de este estudio de Caspí es que mostró que había un gen que aquellos niños, una variante genética que está presente en la gente normalmente, no produce ningún problema, pero combinado
con el trauma produce la enfermedad. Con esto lo que quiero decir en el fondo, porque esto es lo que nos lleva para entender por qué no basta con la psicoterapia, son muy necesarias, no basta con prevenir secundariamente cuando ya se produjo el daño. Hay personas que por biología cerebral, expuestas al estrés, el cerebro empieza a disfuncionar y ahí se necesita medicina. No es normal deprimirse bajo estrés. La mayoría de la gente... Ahora, bajo estrés hay unos que se deprimen, se psicotizan, otros les sale un cáncer, otros se le enferma el duodeno, otros... O sea, es muy raro, salvo los psicópatas, que tienen problemas de... también otras enfermedades, que bajo estrés no se enferman.